Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No soy de los que se asustan fácil. Llevo casi 15 años trabajando como chofer de camión en la Ciudad de México, y si algo aprendes rápido en este oficio, es a mantener la cabeza fría. He manejado en lluvias torrenciales, me he topado con asaltantes armados, e incluso una vez me tocó atropellar a un perro y cargar con la culpa por semanas. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella madrugada. Todo comenzó como cualquier otro turno. Me tocaba cubrir la ruta nocturna del camión que va de Tacuba a Tláhuac. Era martes, pasado de medianoche. Las calles se sentían huecas, como si la ciudad hubiera exhalado su último aliento del día y se hubiera echado a dormir. Apenas si había un par de almas errantes esperando el camión en las primeras paradas. Subieron callados, cada quien con su propio mundo pegado al rostro. Una señora con bolsas del tianguis, dos estudiantes medio dormidos, un tipo con chaleco reflectante que seguro venía de una obra, y una muchacha que se sentó sola, cerca del fondo, con los audífonos puestos. En total, éramos como 9 personas. A esa hora no es raro, nadie habla. Todos van con prisa por llegar o con ganas de que el viaje se acabe rápido. Yo encendí el ventilador del tablero, puse una estación de radio suave y me dediqué a hacer lo mío, manejar. Todo iba normal hasta que llegamos a Portales. Ahí subió un sujeto que no parecía encajar con el resto. Traía una mochila militar y una gorra. No saludó. Se subió y fue directo al asiento detrás de mí. Lo noté porque, a pesar de tener todo el camión vacío, eligió sentarse justo ahí, casi respirándome en la nuca. Pero no dije nada. No era la primera vez que un tipo raro subía al camión. Lo que me empezó a inquietar fue que, cuando pasamos por Ermita, él se levantó, se acercó y se me quedó viendo a través del retrovisor. No dijo nada, solo me miró, fijo. Yo, nervioso, fingí no notarlo, y sin decir palabra, regresó a su asiento. Después de eso, noté que comenzamos a quedarnos cada vez con menos pasajeros. En Bellas Artes bajaron 2, en Chabacano, la señora del tianguis, y en Culhuacán, otros 3. Ya solo quedaban la chica con audífonos, el tipo del chaleco y el hombre de la mochila, que seguía sin moverse, sin hablar, observándome cada tanto por el espejo. Fue al llegar a la altura de Periférico cuando lo noté. El sistema de rastreo del camión, ese que va marcando las paradas y anuncia el trayecto, se congeló. Pensé que era una falla del GPS. Pero entonces el tablero se apagó por unos segundos, como si se hubiera ido la corriente, y al volver, la pantalla mostraba una ruta distinta, una que no reconocía. Me detuve en seco. ¿Qué chingados es esto?, dije en voz baja, mientras presionaba los botones del tablero para reiniciar el sistema. Fue ahí que el hombre de la mochila se levantó y vino hacia mí. Me puso una mano en el hombro, sentí su fuerza. Era un agarre firme, autoritario. «Sigue la ruta», me dijo, en voz grave. «¿Perdón?» «Tú sigue, no preguntes». Volteé. El tipo tenía una expresión tan neutra que me dio más miedo que si hubiera estado enojado. Me di cuenta que, bajo la mochila, traía algo abultado. Pensé lo peor. «Tranquilo, carnal, lo que digas», le respondí. Seguí manejando, aunque ya sin saber a dónde. El mapa del tablero me llevaba por calles secundarias, muchas sin nombre, algunas que no reconocía a pesar de haber manejado por la ciudad por más de una década. De pronto, ya no sabía si estábamos en la Gustavo Amadero o en Iztapalapa. El primer pasajero que intentó bajar fue el tipo del chaleco. Se levantó en una esquina mal iluminada y jaló el timbre. «Aquí bajo, jefe». Miré al hombre de la mochila por el espejo. Solo hizo un gesto con la cabeza. Me detuve, pero apenas abrió la puerta trasera, el tipo del chaleco fue jalado hacia afuera. Ni siquiera alcanzó a gritar. Lo bajaron entre 2 hombres que salieron de la oscuridad.
Yo me quedé congelado. Quise reaccionar, poner reversa, algo. Pero el tipo detrás de mí volvió a ponerme la mano en el hombro. No te metas, tú solo maneja. Me temblaban las piernas, pero no podía moverme. Cerré las puertas sin ver hacia atrás. Seguí manejando. La chica de los audífonos se quitó uno y me miró. Por primera vez habló. ¿Este camión sí va a Tláhuac? Yo no supe qué decir, solo moví la cabeza, negando. Ella miró por la ventana. Estábamos en una calle estrecha, rodeada de muros de concreto grafiteados y lotes baldíos. No había señal de vida, nada. ¿Por qué no se detuvo en Ermita o en Taxqueña? No respondí. El miedo me tenía atrapado en el asiento. Ella se levantó, asustada. El tipo detrás de mí silbó. Y de nuevo, como si fuera una maldita coreografía, aparecieron dos figuras entre las sombras, por la puerta trasera. La chica gritó. Intentó correr al frente. Yo extendí el brazo para protegerla, pero fue inútil. Uno de los hombres la agarró del brazo y la arrastró fuera. No sé por qué no hice más. Estaba paralizado. Lo único que hice fue gritar su nombre, sin saber siquiera cómo se llamaba. Después de eso, el camión quedó vacío. Solo el tipo de la mochila y yo. ¿Qué quieren?, le pregunté, al borde del llanto. No te toca, tranquilo. Tú ya vas de salida. ¿De salida a dónde? No respondió. Solo señaló el mapa del tablero. Ya no había ruta, solo una línea recta hasta un punto marcado con un círculo rojo. Pasamos por un terreno amplio, sin pavimentar. Había llantas quemadas, basura y un par de perros callejeros que se alejaron al escuchar el motor. El tipo me indicó detenerme. Apagué el motor. Mis manos sudaban. Se me revolvía el estómago. Bájate, me dijo. ¿Me van a matar? No, no a ti. Solo bájate. Salí del camión. Alrededor, todo era oscuridad. En el horizonte se veían las luces lejanas de la ciudad, como si estuvieran a kilómetros. Sentí el peso del silencio. El tipo me entregó un sobre. Lo metió en el bolsillo de mi chamarra. Aquí están tus instrucciones. El camión regresa solo. Se subió al volante, cerró la puerta y sin encender las luces, se fue. Yo me quedé ahí, de pie, en medio de la nada, temblando. Abrí el sobre. Dentro había un fajo de billetes y una hoja con una sola línea. Si hablas, te toca el siguiente. Caminé durante casi 2 horas hasta que encontré una avenida conocida. Tomé un taxi y no dije una palabra durante todo el camino. Cuando llegué a casa, destruí el sobre, quemé la nota y dormí con la luz encendida. No volví a manejar. Renuncié ese mismo día. Pasaron ya 3 años. Nunca hablé de esto. Pero hay noches como esta en las que cierro los ojos y vuelvo a ver ese mapa en el tablero, esa ruta sin nombre. Me pregunto cuántos más han sido bajados en baldíos como ese. Y si alguien, alguna vez, contará lo que pasó en ese camión. Porque yo sobreviví, pero no todos lo hicieron. Mi nombre es Rosalía, tengo 56 años y vivo en Ixtlahuaca, Estado de México. O vivía. Ya no sé cómo referirme a eso. No sé si llamarlo hogar, si siquiera puedo decir que sigo regresando a algún lado. Porque lo que me pasó en ese autobús cambió todo. La noche que abordé el Estrella Blanca en la Central del Norte era fresca, de esas en que el aire te limpia la cara y te hace pensar que el mundo sigue siendo bonito, a pesar de todo. Venía de visitar a mi hija en la Gustavo Amadero. Me quedé más tiempo del previsto, platicamos mucho, cocinamos juntas y me insistió en que no me fuera tan tarde. Pero ya conocía el camino, lo había hecho muchas veces. Tenía mi boleto para el de las 23 horas con destino a Toluca, pasando por Atlacomulco. Llegué a tiempo. Me senté en el asiento 33, junto a la ventana. El camión estaba medio vacío, como siempre a esa hora. Algunos jóvenes con mochila, 2 hombres de traje que parecían recién salidos del trabajo y una pareja de ancianos que se acomodaron adelante. El conductor era un señor robusto, con mirada de rutina y un gafete colgando del cuello. Todo parecía normal. Pasando Tepojaco, me venció el sueño. Dormí profundo. No sé cuánto tiempo.
Lo que sí sé es que desperté con una sensación espantosa, como cuando algo te arranca del sueño y te planta de golpe en una pesadilla. Lo primero que noté fue que el autobús estaba completamente detenido. No se oía ni el motor. Afuera todo era oscuridad. Ni un solo farol, ni una gasolinera, ni siquiera un maldito anuncio de carretera. Solo monte y silencio. Luego escuché la voz, una voz que no era la del chofer. «Ya se despertó la señora», dijo alguien con una calma que me heló el cuerpo. Giré la cabeza. 3 hombres estaban parados en el pasillo, armados. Uno tenía una escopeta recortada, otro una pistola con silenciador. El tercero llevaba un radio de esos grandes y un chaleco que no era de policía. Ninguno tenía pasamontañas, pero tampoco miedo de ser vistos. «Buenas noches, señora», me dijo el que parecía el líder, un hombre flaco con barba de candado. «No se asuste, nada más queremos hablar con usted, ya no va para su casa». Las palabras me rebotaron en la cabeza como una cachetada. ¿Qué está pasando?», balbuceé. «Tranquila», me dijo el de la pistola, «no le vamos a hacer nada si coopera». Vi a mi alrededor. Los demás pasajeros estaban despiertos, callados, congelados. La pareja de ancianos lloraba en silencio. Uno de los hombres de traje tenía las manos arriba, temblando. Nadie gritaba, nadie se movía. Era como si todos ya supieran lo que yo apenas empezaba a entender. «¿Dónde estamos?», pregunté, apenas pudiendo hablar. «En el camino viejo a Tuxpan», dijo el del radio. «Usted dormía bien a gusto mientras el chofer nos ayudaba a desviar el camión». Mi corazón se aceleró tanto que sentí que me iba a dar un infarto. Miré al conductor. Estaba sentado al frente, quieto, sin mirar atrás. Parecía resignado, como si ya hubiera hecho esto antes. «¿Por qué hacen esto? ¿Qué quieren?». «Usted no es problema, doña», dijo el flaco. «Pero resulta que este camión trae a alguien que sí nos interesa. Nada más necesitamos saber quién». Se volteó hacia los demás. «Todos saquen sus identificaciones». Nadie discutió. Uno por uno, los pasajeros sacaron sus INES, credenciales de trabajo, lo que tuvieran. Los hombres armados pasaban por los asientos, revisando todo, murmurando entre ellos. Cuando llegaron a mí, les entregué mi tarjeta del INSABI. Uno de ellos la vio y se la pasó al líder, que la miró unos segundos y luego me la regresó sin decir nada. «Usted no es», dijo. Pensé que ahí acababa todo, que nos bajarían, que robarían el camión, cualquier cosa. Pero entonces, en la fila de atrás, el hombre del traje, el más joven, se puso de pie. «No hagan esto, no saben en qué se están metiendo», dijo con voz temblorosa. Fue como si hubiera disparado un arma. En un instante, uno de los armados lo apuntó a la cabeza. «Ah, cabrón», murmuró el del radio. «Creo que ya salió el premio mayor». El flaco se acercó al tipo del traje. «¿Cómo te llamas, compadre?». El hombre no respondió, solo lo miró, pero su mirada era de puro miedo. «¿Eres de la fiscalía?», preguntó el del radio, y en su voz había burla. «No», dijo él, «soy agente federal». Fue como si el aire se cortara con cuchillo. Nadie respiró. «Te estábamos esperando», dijo el flaco con una sonrisa torcida. «Estás en el lugar equivocado, carnal». Y entonces se lo llevaron. Así. Lo sacaron del asiento, lo esposaron y lo arrastraron hacia la puerta del camión. Yo apenas podía ver a través del vidrio empañado, pero alcancé a notar unas luces apagadas entre los árboles. Una camioneta gris sin placas. Lo subieron ahí, sin un solo disparo, sin gritos, como si lo hubieran ensayado 1000 veces. El flaco volvió al camión, caminó hasta donde yo estaba y me miró. «Perdón por el susto, doña, ya nos vamos». Y antes de bajar, se giró hacia el conductor. «Dale media hora, y luego sigues el camino como si nada. No viste nada, no sabes nada, ya sabes cómo es esto». El chofer asintió en silencio, y se fueron. El camión estuvo en silencio por mucho rato. Nadie hablaba, nadie lloraba, nadie se atrevía a sacar el teléfono. Fue hasta que el chofer arrancó de nuevo que el murmullo volvió.
No volvimos a ver a la gente, nunca supimos su nombre, y nadie quiso preguntar. Cuando llegamos a Toluca, el conductor solo dijo que el camión tuvo una desviación por obras y que lamentaba el retraso. Algunos bajaron y se fueron como si nada. Otros, yo incluida, fuimos directo a la estación de policía. Pero nadie nos creyó, o más bien, nadie quiso creerlo. Cuando conté la historia, el oficial me miró con lástima y me dijo: «No se meta en eso, señora, no vale la pena». Y tenía razón, no valía la pena, ni siquiera salir en las noticias, porque como me dijo mi yerno después, eso pasa todos los días. A veces toca verlo, a veces ser parte. Yo solo tuve suerte, y desde esa noche ya no puedo dormir en los autobuses, ni de día, ni de noche, porque sé que allá afuera hay rutas donde uno se puede quedar dormido y nunca volver a su casa. Si alguien me hubiera contado esta historia, no le habría creído. Habría dicho que exageraba, que era una especie de mito urbano. Pero estuve ahí, lo viví, cada maldito segundo, cada grito, cada frenazo, cada momento en el que creí que ese camión sería mi ataúd sobre ruedas. Era jueves. Yo venía de visitar a mi hermana en Apizaco. Tomé el último autobús hacia la Ciudad de México porque el siguiente salía hasta el amanecer. Era una ruta nocturna, pero no era rara. Camiones de línea salen todos los días, toda la noche. Nada extraordinario. Subí en la central pasadas las 9. Era uno de esos camiones viejos de la línea de segunda, de los que todavía tienen las cortinas azules deshilachadas y los asientos que rechinan cuando te recargas. No iba lleno. Éramos, con suerte, unas 17 personas. Un par de estudiantes, una señora con su hijo dormido, 2 hombres trajeados que olían a mezcal y cansancio y una muchacha sola que no soltaba el celular. Nada fuera de lo común. Recuerdo que el chofer se veía joven, demasiado para lo que uno espera de alguien que conduce de noche por la carretera federal. Moreno, flaco, con una gorra de los Pumas y audífonos blancos colgando del cuello. Me pareció curioso, pero no le di importancia. ¿Quién soy yo para juzgar? Me senté en la 4ª fila del lado derecho, junto a la ventana. Me acomodé con la mochila en las piernas y me puse los audífonos, pero no llegué ni a escuchar 3 canciones completas. Apenas habíamos salido de Apizaco cuando el camión comenzó a acelerar más de lo normal. Al principio pensé que solo quería ganarle a los topes de salida del pueblo, pero no disminuyó la velocidad al entrar a la carretera. Al contrario, íbamos ya por el tramo hacia Calpulalpan cuando lo sentí. El motor rugía como si lo exprimiera al máximo, como si el camión, viejo como era, tuviera la potencia de un tráiler nuevo. La vibración en el piso se sentía en los pies, como un animal furioso corriendo por su vida. Vi que otros pasajeros se miraban entre ellos, confundidos. Uno de los hombres trajeados intentó pararse, pero el camión se movía tanto que tropezó y cayó de rodillas en el pasillo. Eso fue lo primero raro. Luego vino lo peor. Por el altavoz del conductor se escuchó su voz, clara, fuerte, pero lo que dijo fue lo que heló la sangre a todos. «Nadie se va a bajar de aquí hasta que me entreguen lo que pedí. Esto no va a parar, cabrones, hasta que me cumplan». Hubo un silencio absoluto. Luego, la mujer con el niño gritó. El niño despertó llorando. La muchacha del celular se paró como un resorte y caminó hacia el frente. «Chofer, ¿qué está haciendo? Baje la velocidad». El camión no disminuyó. Al contrario, sentí como el chasis vibraba más. Íbamos a más de 130 kilómetros por hora, por una carretera federal, de noche, sin iluminación, con curvas cada 10 kilómetros. El tipo volvió a hablar por el altavoz. «Si no me entregan la mochila, los mato a todos. No tienen idea de lo que traigo aquí». «¿Qué mochila?», pensé. La mujer gritó que no entendía, que nadie tenía nada. Pero entonces uno de los hombres trajeados, el que había caído antes, se puso de pie y le gritó al chofer. «No seas imbécil, nadie te robó nada. Baja la velocidad, hay niños aquí».
Pero el conductor soltó una carcajada por el micrófono, una risa seca, como de alguien al borde de la histeria. «Creen que soy estúpido. Sé que uno de ustedes la agarró. Era una mochila negra. Iba debajo de mi asiento antes de subir a este viaje. Y ahora no está. Yo solo pensaba en que algo no cuadraba. Nadie se subió al camión antes que él. El camión estaba vacío al abordarlo. ¿Qué mochila? ¿Qué llevaba?» Una señora en los asientos de atrás empezó a rezar. Alguien gritó que llamaran al 911, pero no había señal. Obvio que no. Era carretera, federal, de noche. La joven del celular lo intentó varias veces. Su cara se desfiguraba más con cada intento fallido. Entonces, sin previo aviso, el chofer dio un volantazo que nos lanzó a todos hacia un lado. El niño se golpeó con el respaldo. Todos gritamos. Yo me levanté como pude y me acerqué al pasillo. El camión no tenía cámara interna. Nadie podía ver al chofer directamente desde los asientos, pero podía oírse su respiración por el altavoz, agitada, como si estuviera conteniendo un llanto o una rabia contenida desde hace años. Y entonces lo dijo: «Si no me dan la mochila, me estampo con el siguiente tráiler, y que chingue a su madre el que no me crea». Una mujer comenzó a gritar que quería bajar, que por favor se detuviera. Un joven gritó que él no tenía nada, que lo revisaran. Entonces todos empezaron a decir lo mismo, que los revisaran, que el camión podía pararse, que no queríamos morir. Pero nadie se atrevía a levantarse del todo. Fue entonces cuando uno de los hombres, el otro del traje, uno más joven, comenzó a mirar los portaequipajes. No dijo nada. Solo se puso de pie y abrió uno por uno. El camión seguía volando en la carretera. Yo me acerqué, con el cuerpo temblando, sin saber qué estaba haciendo. Fue entonces cuando lo vi. En el portaequipaje, justo arriba de donde iba la mujer con el niño, había una mochila negra, pequeña, con el cierre medio abierto. Me acerqué y vi algo que no reconocí de inmediato. Sobres. Cientos de sobres manila. El hombre del traje los sacó, temblando. Eran sobres llenos de billetes. «¿Qué es esto?», gritó. En ese instante, el altavoz volvió a activarse. La voz del chofer sonó distinta. Ya no estaba furioso, estaba roto. «Es mi vida, es mi dinero, es todo lo que tenía. Me lo robaron y nadie va a salir vivo si no me lo regresan». La muchacha gritó: aquí está, baje la velocidad». Y por un segundo, todo pareció calmarse. Pero fue un segundo. El camión comenzó a frenar, pero algo no andaba bien. El freno chillaba, olía a quemado. «¡No funciona!», gritó el chofer por el altavoz. «¡No funciona! ¡No funciona!». El camión entró en una curva. El chirrido de los neumáticos fue tan fuerte que todos nos tapamos los oídos. Grité, todos gritamos. Vi por la ventana cómo el camión se ladeaba. Escuché cristales romperse, golpes de cuerpos contra asientos, un trueno, un chillido de acero y luego silencio. Desperté con la cabeza apoyada contra la ventana. Dolor. Todo era dolor. El camión estaba inclinado. Habíamos salido de la carretera y terminado entre matorrales. Una de las ventanillas se había roto. El olor a tierra húmeda llenaba el aire. Los cuerpos estaban tirados por todas partes. Algunos se quejaban, otros no. El chofer no estaba. Tardaron casi 2 horas en encontrarnos. La policía, los servicios de emergencia. Uno de los pasajeros, el hombre del traje, logró salir y pedir ayuda en una caseta de vigilancia cercana. El chofer nunca apareció. En la mochila había más de 1 millón de pesos. Nadie entendía cómo había llegado ahí. Nadie supo si él realmente la había perdido, si alguien la había escondido, o si todo era parte de algo más grande que nosotros jamás sabríamos. Solo sé una cosa: ese tipo no estaba loco, tenía miedo, pánico, desesperación, y eso es peor que la locura. Yo sobreviví, pero cada vez que tomo un camión en carretera, lo hago sabiendo que la próxima vez quizás no lo cuente. No hay forma bonita de contarlo. Aquella tarde
Subí al camión suburbano que va de Chalco a la central de autobuses del Oriente, el de siempre, el azul con franjas blancas, el que recorre la carretera federal con más baches que asfalto y que siempre va hasta la madre de gente. Eran cerca de las 5 de la tarde, la hora maldita en la que el tráfico se traga el alma de cualquiera. Había tenido un día de mierda. La jornada en la bodega de frutas fue doble y sin tiempo para comer, porque el patrón nos pidió que cargáramos 2 camiones extras que iban con prisa. Ya me dolían las manos, la espalda, los pies. Lo único que quería era llegar a mi casa, bañarme y cenar algo, aunque fuera un pan con café. Me senté junto a la ventana, en la penúltima fila. Cerré los ojos unos segundos y dejé que el vaivén del camión me arrullara. Pasaron unos 15 minutos cuando, en uno de los paraderos por la colonia San Juan, subieron 3 tipos. Se veían normal, si es que uno puede decir eso en estos días. Uno era moreno, chaparro y con una chamarra de mezclilla vieja. El segundo llevaba gorra y lentes oscuros, como esos cholos que ya van entrados en años. El tercero era más joven, con sudadera gris y una mochila negra colgada en el pecho. Nadie sospechó nada, nadie dijo nada, hasta que el de la chamarra se puso de pie en medio del pasillo y dijo algo que a todos nos dejó helados. «Buenas tardes, no venimos a robarles». Hubo un silencio incómodo. Un par de señoras apretaron sus bolsas. Un niño, de unos 8 años, se abrazó de su mamá. «Tranquilos», dijo el mismo sujeto, «solo queremos platicar un rato». Los otros 2 se quedaron de pie, uno al frente y otro al fondo, vigilando. El de la chamarra sonreía como si de verdad estuviera a punto de contar un chiste. «Vamos a hacer algo diferente. Nosotros hablamos y ustedes escuchan». Nadie se movió, nadie sacó el celular, ni siquiera el chofer, que seguía manejando pero echaba miradas al retrovisor cada 3 segundos. «Doña Lidia, ¿verdad?», dijo de pronto el que tenía la gorra, señalando hacia una señora de unos 60 años, de esas que siempre van de rebozo y con bolsas del mandado. La señora se tensó. ¿A poco sí cree que su hija no se da cuenta? ¿De que cada que va a su casa usted le revisa la bolsa para ver si le deja algo de dinero? ¿Y que cuando no lo hace, usted le esconde las llaves del gas y le apaga la luz? ¿Quién cree que pagó la cirugía de su rodilla, doña? No fue su santo patrón, fue ella, su hija, la que usted critica por vivir con un maricón, según usted». El silencio se volvió una losa pesada. La señora bajó la vista y no volvió a levantarla. «Usted, señor de la camisa azul», dijo el joven de la mochila, señalando al hombre que iba sentado frente a mí. «Usted sí que tiene cosas interesantes». El hombre apenas si podía tragar saliva. Yo lo conocía de vista. Siempre tomaba ese camión, a veces con una muchacha joven. Supuse que era su hija. Apenas hace 2 días estuvo en Ecatepec. No por trabajo, no fue a una junta. Fue al motel de la calle 20. Usted y una chavita, menor de edad. ¿Quiere que le diga su nombre?» El hombre se levantó de golpe, como si le hubieran clavado algo en la espalda. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» «Que se siente, don», le dijo el más viejo de los 3. «No estamos jugando. Nadie se va a bajar, nadie va a gritar. Si se porta bien, nadie se va a enterar. Por ahora». El tipo se sentó, pero no dijo nada. Se agarraba las rodillas con tanta fuerza que se le veían los nudillos blancos. «¿Cómo saben esas cosas?», preguntó por fin alguien. Una chava con uniforme de Coppel. Tenía cara de querer llorar. «No lo sabemos todo», respondió el de la chamarra. «Solo lo suficiente. Cada uno de ustedes es como un libro abierto. Solo hay que saber leer». Después de eso, uno por uno, comenzaron a hablar. No gritos, no amenazas, solo palabras, precisas, como balas. «Señora de la blusa rosa, no diga que su esposo murió de un infarto. Usted lo empujó por las escaleras la noche que llegaron borrachos del velorio del hermano. Lo hizo en defensa propia, pero nunca se lo dijo a nadie. Chamaco del asiento de en medio, tú, el de los audífonos. Tu novia no está en Oaxaca, nunca se fue.
Te dejé, porque le pegaste, porque le quebraste el celular contra la pared, porque le dijiste que se merecía lo que le hacías. Doctora de bata blanca, no era necesario que le recetara a la señora Dolores esas pastillas. Usted sabía que con su presión le podían dar un paro, pero ya estaba harta de que no le pagara. Yo quería bajarme, quería taparme los oídos, pero mis piernas estaban congeladas. Los demás igual. Solo los mirábamos caminar por el pasillo, deteniéndose en cada asiento, soltando una verdad más filosa que la anterior. Cuando llegaron hasta mí, pensé que se iban a saltar. No soy nadie, no tengo secretos, mi vida es sencilla. Trabajo, duermo, como cuando se puede. Pero se detuvieron, me miraron con esa calma sin emociones. ¿Y tú, Daniel? ¿Crees que nadie sabe lo que hiciste con el dinero que te dio tu madre para el hospital? ¿De qué hablas? Fue lo único que pude decir. Ella pensó que se lo ibas a llevar al doctor, que ibas a pagarle la operación, pero tú lo usaste para la casa con Julia, ¿no? Para los muebles, para el refrigerador nuevo. Sentí como la cara me ardía. La señora a mi lado me miraba de reojo. El chofer también. Era como si todos me hubieran escuchado en altavoz. No dijiste nada porque igual ya se iba a morir, ¿cierto? No respondí. Solo sentí que el estómago se me revolvía. Sí, era cierto. Todo. Después de unos segundos, los tres hombres caminaron hacia la salida del camión. El de la chamarra se detuvo antes de bajar. No les quitamos nada, pero les dejamos algo más pesado, lo que cargan en el pecho, su verdad. Ustedes sabrán si siguen ocultándola. Y se bajaron, así nomás. Nadie los siguió, nadie gritó, nadie pidió ayuda. El camión siguió su camino. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a bajarse, en silencio, como si salieran de un velorio colectivo. Yo fui de los últimos. Esa noche no cené, no dormí. Me senté en la cama con las manos entrelazadas, viendo la pared, pensando en mi madre, en su mirada cuando me entregó el dinero, en lo que me quedé. Desde entonces, cada que subo a un camión suburbano, reviso las caras. Busco a esos tres. Nunca los he vuelto a ver, pero desde aquel día, cada rostro me parece un espejo, cada pasajero es un secreto, cada mirada es un juicio, y lo peor es que todos los días veo mi reflejo. No sé si fue casualidad, suerte o destino, pero si ese día mi mamá no me hubiera llevado al doctor por una infección en la garganta, yo también habría estado ahí, con ellos. Todo comenzó un jueves de septiembre, en un poblado pequeño al sur de Veracruz, llamado Los Mangales. No pasa gran cosa ahí. Gente que trabaja el campo, niños que van a una escuela rural con 2 salones y un baño que nunca sirve, caminos de terracería y calor, mucho calor. El camión escolar, una combi blanca con franjas naranjas, era propiedad de don Lupe, un hombre de unos 50 años, delgado, de piel quemada por el sol, siempre con sombrero y camisa a cuadros. Llevaba 20 años haciendo la misma ruta, recogiendo niños de las rancherías aledañas y llevándolos a la escuela primaria General Emiliano Zapata. Nunca había fallado. Era puntual, amable, respetuoso. Todos los papás lo conocían, hasta que pasó lo que pasó. Ese jueves por la mañana, según lo que me contó mi amigo Emanuel después, la combi se desvió. La ruta habitual era por la brecha principal, que atraviesa el Potrero Grande y llega directo al camino de grava. Pero ese día, cuando ya iban como 16 niños dentro, don Lupe giró por una vereda que va hacia el monte, una que normalmente está cerrada con un portón de madera viejo. Solo que ese día, el portón estaba abierto. Según Emanuel, al principio pensaron que era un atajo. Algunos niños se reían, otros solo miraban por la ventana. Nadie dijo nada. Don Lupe iba callado, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos al frente. No puso música, como acostumbraba. ¿Por qué no vamos por la de siempre, don?, le preguntó Cristel, una niña de 4º año. Don Lupe no respondió, solo dijo: vamos por otro lado hoy, nos están esperando.
Emanuel me dijo que sintió raro el tono. No era la voz amable de siempre, era seca, como si estuviera repitiendo algo memorizado, una frase que no era suya. La vereda era estrecha y con ramas que rozaban los vidrios de la combi. Nadie había pasado por ahí en mucho tiempo, pero el camino estaba limpio, como si alguien lo hubiera despejado recientemente. Después de unos 10 minutos de avanzar en silencio, la combi se detuvo frente a una brecha que daba a un claro del monte, una especie de descampado que ni siquiera sale en Google Maps. Y entonces empezó lo que nadie entiende. Don Lupe bajó, se quitó el sombrero, lo colocó sobre el asiento y abrió la puerta lateral de la combi. No dijo bajen, ni ya llegamos. Dijo los nombres, uno por uno. Cristel, Arturo, José Luis, Valeria, y así siguió. Cada niño se levantaba como si estuviera hipnotizado y bajaba sin decir nada. Nadie lloraba, nadie protestaba. Emanuel dice que lo más espeluznante fue eso, el silencio absoluto. El monte no sonaba, ni grillos ni pájaros, solo la voz de don Lupe llamando nombres. Cuando quedaban 4 niños, don Lupe dijo, «Emanuel». Emanuel no se movió. «Emanuel, bájate», repitió, esta vez más fuerte. Pero Emanuel reaccionó. Se puso de pie, pero en lugar de avanzar hacia la puerta, se lanzó hacia el asiento del conductor y cerró la puerta lateral con seguro. Gritó, pateó. No sabía qué estaba pasando, pero su instinto le decía que tenía que salir de ahí. Don Lupe intentó abrir la puerta desde fuera, pero no pudo. Entonces se quedó ahí, parado, mirándolo con una expresión que Emanuel no puede describir del todo, ni enojado ni triste, solo vacío. Emanuel se pasó al asiento del conductor y comenzó a tocar el claxon con fuerza. Eso hizo que algunos campesinos que trabajaban en un rancho cercano lo escucharan. Corrieron hasta la combi y lo sacaron. Don Lupe ya no estaba, y los niños tampoco. Cuando llegaron los policías rurales, no había rastro de nadie. Ni huellas, ni mochilas, ni voces en el monte. Solo la combi, con el sombrero de don Lupe sobre el asiento. Lo más extraño, el camino por donde se metieron volvió a estar cubierto de ramas y arbustos, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. La noticia nunca llegó a los medios grandes. Dijeron que se trataba de una confusión, que los niños se habían bajado en otra comunidad por una excursión improvisada. Pero ninguno volvió. 16 niños desaparecidos. Las autoridades locales culparon al crimen organizado, a traficantes, incluso a trata de personas. Pero nada cuadraba. Nadie vio camiones. Nadie escuchó disparos. Nadie pidió rescate. Y don Lupe nunca apareció. Los papás se volvían locos. Una señora, la mamá de Arturo, caminaba todas las tardes por la brecha gritando su nombre. Otra familia se mudó, sin dejar dirección. Un señor se suicidó colgándose en el salón donde estudiaba su hija. Y Emanuel, bueno, nunca volvió a ser el mismo. Al principio no hablaba, luego tuvo pesadillas y finalmente contó todo, con detalles, como si lo hubiera soñado una y otra vez. Yo lo escuché, todo. A veces por las tardes salgo a caminar hacia esa parte del monte. El portón sigue cerrado, cubierto de bejucos y polvo. Pero lo que más me aterra no es eso. Es que, de vez en cuando, los perros del pueblo ladran hacia ahí. Y más de una vez, gente ha dicho que ve luces en el claro, linternas o fogatas. Pero nadie se atreve a acercarse. Dicen que el tiempo ahí no funciona igual, que quien entra ya no sale. Hoy han pasado casi 3 años, y la combi sigue abandonada frente a la comandancia, oxidándose al sol. Pero aún tiene el sombrero en el asiento, como si don Lupe fuera a volver por él en cualquier momento. Y yo sigo preguntándome, ¿cómo sabía los nombres? Me subí al camión cuando ya comenzaba a oscurecer. Eran poco más de las 6:30 y como siempre, tomé la ruta que va de la colonia Tacuba hasta Observatorio. Salía del trabajo con la cabeza cargada de pendientes y los audífonos a medio volumen. Era martes, uno de esos días que no prometen nada especial, solo rutina.
Lo recuerdo con claridad porque todo ese día había sido raro desde temprano. Mi jefa llegó con los ojos llorosos, una compañera renunció sin despedirse y a mediodía hubo un sismo leve que hizo sonar las alertas por todo el edificio. Nada grave, pero suficiente para dejarme con el pecho apretado. Me subí por la puerta delantera. El conductor, un señor de unos 50 años, me miró apenas mientras metía la tarjeta en el lector. El camión olía a sudor viejo y plástico caliente. El aire no circulaba bien, aunque las ventanas estaban entreabiertas. Había pocas personas. Una señora mayor junto a la ventana, 2 estudiantes de secundaria con suéteres amarrados a la cintura, un señor dormido con la cabeza recargada en la ventana y un tipo más, al fondo, completamente solo en la última fila. Iba vestido con sudadera negra y pantalones de mezclilla. No noté nada raro, al menos en ese momento. Elegí un asiento del lado derecho, a la mitad del camión, junto a la ventana. El atardecer teñía todo con ese tono naranja que hace parecer que el tiempo va más lento. Puse mi mochila en las piernas y me acomodé los audífonos. Pasamos por Legaria, luego por Marina Nacional. El tráfico era espeso como siempre, pero el camión avanzaba sin sobresaltos. Iba absorta en el teléfono, viendo mensajes y videos sin mucho sentido, cuando de reojo noté que el tipo del fondo había cambiado de posición. Estaba más erguido, con los codos apoyados en las rodillas y el celular en la mano. Me pareció verlo con la cámara levantada, pero pensé que solo estaba revisando algo. Unos minutos después, cuando levanté la vista otra vez, vi que seguía con el teléfono apuntando hacia el frente. No era una postura casual, tenía el codo firme sobre el respaldo y la pantalla ligeramente inclinada. Estaba grabando, y yo estaba en su línea directa. Sentí un golpe sordo en el pecho. Me removí incómoda en el asiento, fingiendo que me daba igual, pero bajé el volumen del celular y le presté atención. La pantalla de su teléfono brillaba. No veía exactamente lo que mostraba, pero la posición no dejaba lugar a dudas. Estaba grabando hacia adelante, hacia mí. Miré alrededor. La señora mayor estaba ya dormida. Los chicos de secundaria se habían bajado en patriotismo. El señor dormido seguía en la ventana y el conductor iba en lo suyo, metiendo el cambio con torpeza cada que el camión brincaba sobre un bache. Nadie parecía notar nada. Yo me quedé quieta, esperando ver si movía el teléfono o si era solo una coincidencia. Pero no. Pasaron minutos y no cambió de posición. Me puse nerviosa. Sentía la presión de la cámara apuntándome, aunque no escuchaba nada. Me bajé los audífonos del cuello y me giré para encararlo directamente. En ese instante bajó el teléfono, como si no pasara nada. Volteé de nuevo al frente, el corazón latiéndome con fuerza. Me convencí de que estaba exagerando, que no podía saber si me estaba grabando o no, que tal vez era alguien más atrás o solo estaba sosteniendo el teléfono sin intención. Pero entonces sentí una vibración en mi teléfono, un mensaje desconocido. Te ves mejor sin audífonos. Se me heló la sangre. No tenía a nadie nuevo en mis contactos. El número no estaba guardado. Miré otra vez hacia el fondo. El tipo tenía la cabeza baja, revisando su celular. Lo bloqueé de inmediato. Me levanté sin pensarlo demasiado y caminé hacia la salida. Aún faltaban varias cuadras para llegar a mi parada, pero no iba a quedarme un minuto más allí. Me paré junto al tubo y toqué el timbre. Nada. El conductor no frenó. Toqué el timbre de nuevo, esta vez más fuerte. El conductor volteó ligeramente la cabeza, pero no hizo el menor intento de detenerse. «¡Voy a bajar!», le grité, pero el camión seguía su curso. La señora mayor dormía profundamente. El hombre de la ventana ya no estaba. Me di cuenta en ese momento. Desapareció sin que me diera cuenta. El estómago se me revolvió. «¡Conductor!», grité más fuerte. El tipo del fondo se había levantado. Venía caminando lentamente por el pasillo. En una mano traía el celular, en la otra, no estoy segura qué era, parecía una botellita de perfume o un frasco pequeño de vidrio. Lo apretaba con fuerza. Me puse junto a la puerta, lista para lanzarme si era necesario. Mi mente repasaba cada nota roja que había leído sobre mujeres acosadas en el transporte público. Me sudaban las manos.
la mochila se me resbalaba del hombro. «¡Deténgase, por favor!», grité, esta vez con más desesperación. El camión frenó de golpe, no en una parada oficial, sino justo en una esquina desierta, con puestos metálicos cerrados y basura en el suelo. No lo pensé dos veces. Bajé. No corrí, pero caminé tan rápido como pude, mirando por sobre el hombro. El tipo no bajó. Se quedó en el último escalón del camión, mirándome. Y sonreía. Me alejé todo lo que pude. No sé cuánto caminé, solo hasta sentir que había mucha gente alrededor. Llegué a una fondita abierta y me senté fingiendo que esperaba a alguien. Llamé a una amiga, inventé que nos veríamos ahí. No tenía a nadie más cerca. Después de 15 minutos, pedí un vaso de agua y fingí revisar mi celular. Una notificación apareció en mi pantalla. No un mensaje, un archivo, un video. Lo abrí con el dedo temblando. Era una grabación desde la parte trasera de un camión. Mi cabeza, mi espalda, mi silueta, perfectamente centradas. La toma duraba exactamente 6 minutos, y al final del video, mi cara girando hacia la cámara. Él lo había grabado todo. Lo borré de inmediato. Revisé las apps, las fotos, mis redes. Nada parecía comprometido, pero el hecho de que tuviera mi número, de que me hubiera grabado, de que supiera en qué momento me quité los audífonos, me dejó helada. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a levantar un reporte. Mostré el número, di la hora y la ruta del camión. Me tomaron los datos, me dijeron que iban a revisar, pero ya sabía que no pasaría nada. Desde entonces dejé de usar esa ruta. Tomo 2 taxis compartidos para evitar subirme a un camión por las noches. Me compré un gas pimienta. Y cada vez que alguien se sienta detrás de mí, no importa dónde esté, siempre reviso 2 veces que no tenga el celular apuntando hacia mí. A veces, justo cuando voy sentada mirando por la ventana, me llega la sensación de que me observan desde lejos, de que hay alguien grabando de nuevo, desde el anonimato. Y aunque ya pasaron varios meses, no hay noche en que no me pregunte si el siguiente pasajero silencioso será él otra vez. Me llamo José Luis, tengo 43 años y llevo más de la mitad de mi vida trabajando como chofer de autobuses foráneos. He recorrido todo México al volante. De Chiapas a Baja California he visto de todo: accidentes, asaltos, carreteras bloqueadas por deslaves, hasta balaceras a lo lejos. Pero lo que pasó aquella madrugada en la Sierra de Tamaulipas, entre San Fernando y Ciudad Victoria, no lo voy a olvidar nunca. Era un turno largo. Salimos de Reynosa a las 9 de la noche, con destino a Ciudad Valles. La ruta era directa, con una sola escala en Ciudad Victoria. Yo iba al volante y, como siempre, traía a mi segundo chofer, Ramiro, un muchacho de 27 años, nuevo en la línea, pero con buena actitud. El camión iba medio lleno, unas 15 personas. Gente normal. Una señora con sus hijos, un par de obreros durmiendo desde que salimos, un estudiante y 2 turistas gringos que apenas hablaban español. La carretera estaba en buen estado y el clima seco ayudaba. Íbamos por la libre, como siempre lo hacíamos de noche para evitar las cuotas, y la sierra comenzaba a tragarse los pocos focos de civilización. A esa hora, todo es sombras. El único sonido era el motor y de vez en cuando el ronquido de algún pasajero. A las 2 de la mañana más o menos, Ramiro me ofreció café en un termo. Íbamos a buena velocidad, sin prisas. Pasamos un retén militar poco antes de San Fernando, uno de esos puntos donde los soldados apenas te miran, levantan la mano y sigues tu camino. Todo bien, todo normal. Media hora después, encontramos otro. Pero este era diferente. Las luces venían desde la curva, reflectores potentes que apuntaban directo al parabrisas. Frené de golpe y bajé velocidad. Pensé que era otro punto militar, pero algo no me cuadraba. Las camionetas estaban mal estacionadas, no había conos naranjas ni señalamientos, y los hombres que estaban ahí no llevaban uniforme reglamentario. Llevaban ropa táctica, sí, pero cada uno diferente. Uno con pantalón camuflado, otro de mezclilla, otro con botas vaqueras.
Y todos, absolutamente todos, con el rostro cubierto y rifles en mano. No es el ejército, dije en voz baja. Ramiro se tensó. Me miró sin saber qué decir. Yo bajé la ventanilla despacio. Un hombre se acercó apuntando con un cuerno de chivo. Golpeó la carrocería con la culata del arma. «Bájense los dos ya. Somos choferes, traemos pasaje, no hay problema, jefe», dije, con voz firme, tragándome el miedo. «Cállate y bájate, hijo de tu puta madre», gritó, y no me quedó de otra. Afuera, el aire era más frío de lo que esperaba. Ramiro bajó conmigo. Otro tipo, más joven, revisaba el cofre del camión con una linterna. Vi a los pasajeros pegados a las ventanas. Algunos grababan con el celular, otros solo observaban, paralizados. Uno de los hombres, el que parecía jefe, hizo una seña. En segundos, 4 de ellos subieron al autobús y comenzaron a gritar órdenes. Escuchábamos los gritos desde afuera. «Celulares al piso, cabezas agachadas, no vean a nadie a los ojos». «¿Qué van a hacer?», pregunté. El jefe me miró. No dijo nada. Solo caminó hacia el lado del copiloto, se subió y tomó el volante. Me hicieron subir otra vez, pero no para manejar. Ramiro y yo fuimos colocados en los primeros asientos, vigilados por un tipo que no paraba de juguetear con el seguro de su rifle. Nos hicieron apagar el GPS del autobús. Vi cómo uno de ellos arrancaba cables con una facilidad que demostraba que no era su primera vez. El camión se desvió en la siguiente brecha, un camino de tierra, entre la nada. La vibración del motor sobre los baches era distinta. El polvo comenzó a llenar el interior por las rendijas. Íbamos en silencio. Nadie decía nada. En algún punto, una señora comenzó a llorar bajito y uno de los armados le gritó que se callara. El llanto se apagó como una vela. La brecha se extendió por unos 15 minutos hasta que llegamos a un rancho. No tenía nombre ni señal de civilización. Una barda perimetral de alambre de púas, portón de lámina, sin luces exteriores. Lo único que lo delataba eran unas torres improvisadas con reflectores que apuntaban directo a una especie de hangar o nave industrial oxidada. Nos hicieron bajar a todos en fila india, uno por uno. Mujeres, hombres, niños. Los gringos no entendían, estaban en pánico. Nos metieron a todos en una especie de corralón techado, con el piso de tierra húmeda y olor a orines. Ahí nos quitaron todo: carteras, mochilas, celulares, relojes, cadenas. A los gringos les hablaban en inglés torpe, y a todos nos separaron en 2 grupos, hombres y mujeres. Lo siguiente que escuchamos fue una voz por altavoz, desde algún lugar oculto. Una voz calmada, casi educada. «No estamos aquí para hacerles daño. Esto es solo una revisión de rutina. Si cooperan, mañana estarán en camino». Nadie se lo creyó. Uno por uno nos fueron interrogando. Preguntaban cosas que no tenían sentido. «¿A qué te dedicas? ¿Has trabajado en gobierno? ¿Conoces a alguien en la Marina? ¿Has viajado a Estados Unidos? ¿Tienes familiares policías?». A los que respondían que sí, los separaban. Vi cómo se llevaban al estudiante, al señor que venía con una gorra de Pemex y a un hombre de acento norteño que parecía ser trailero. Los demás no sabíamos qué esperar. Yo no tenía nada raro. Dije que era chofer desde hacía 20 años, que no tenía nexos con nadie, que ni redes sociales tenía. Me revisaron los brazos, como buscando tatuajes. Me pidieron que me quitara los zapatos. Luego me dejaron en la bodega con los demás. Pasaron horas. El sol ya comenzaba a asomar por las rendijas de lámina. En la mañana, uno de ellos regresó y dijo que nos dejarían ir. Pero había condiciones. No podíamos contar nada. No podíamos hablar con la policía. Si alguien hacía una denuncia, iban a saber. Nadie preguntó cómo, pero todos entendimos que era una amenaza real. Nos devolvieron el autobús, sin GPS, sin cámaras, sin pertenencias. Solo nos dejaron las mochilas vacías y los asientos revueltos. Nos dijeron que siguiéramos el camino de regreso a la carretera, que a 5 kilómetros podíamos volver a tomarla libre. Y lo hicimos. Ramiro no dijo ni una palabra en todo el trayecto. Solo manejó. Yo me senté con los pasajeros, todos en shock.
Nadie hablaba. Solo escuchábamos el motor, como si el sonido fuera lo único que nos mantenía cuerdos. Llegamos a Ciudad Victoria con 2 horas de retraso. En la terminal fingimos una falla mecánica. No dijimos nada a los jefes. Solo bajamos a los pasajeros y cada quien se fue por su lado. Yo me encerré en el baño de empleados y vomité hasta quedarme seco. Nunca supe qué pasó con los que se llevaron. Nunca supe quiénes eran esos hombres. Solo sé que desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad en cada curva, busco reflectores entre la maleza y repito en mi cabeza lo que dije aquella noche. No es el ejército, no es el ejército, no es el ejército. Me llamo Alejandro, y si estás leyendo esto, lo único que quiero es que no te subas a un camión que no reconozcas, sobre todo si es de noche. Yo sobreviví, sí, pero eso no significa que esté bien. Las cosas que viví esa madrugada me cambiaron para siempre, y aunque nadie me cree, te juro que todo esto ocurrió. No hubo fantasmas ni demonios, no. Fue algo peor, algo que sí existe, que todos conocemos, pero que nadie entiende. Eran poco más de las 11 de la noche cuando salí de trabajar en un restaurante familiar en el centro de Guadalajara. Era un martes, uno de esos días flojos en que los clientes apenas llegan. Me ofrecí a cerrar para ganarme unas horas extras. Vivía en Tonalá, así que tenía que tomar un camión urbano nocturno, de esos que solo pasan cada media hora o incluso menos. Caminé hasta la avenida Alcalde, donde normalmente pasaba la ruta nocturna que me dejaba a unas cuantas cuadras de mi casa. Ya lo había hecho otras veces. Nunca me había dado miedo. Nunca me había pasado nada, hasta esa noche. El camión llegó puntual, como si me estuviera esperando. Era un Dina antiguo, color blanco con franjas verdes, medio descuidado pero funcional. En el letrero electrónico no decía el nombre de la ruta, solo servicio nocturno. Me pareció raro, pero como era tarde y no tenía muchas opciones, subí sin pensarlo. El chofer no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Llevaba una gorra gris que le tapaba la cara y un chaleco reflectante como los de los trabajadores de vialidad. Pagó mi cambio sin mirar. El camión olía a diésel y plástico quemado. Lo que más me llamó la atención fue que ya había varios pasajeros, pero todos iban en completo silencio. Nadie hablaba, nadie veía su celular, nadie hacía nada. Solo miraban hacia el frente, como si estuvieran hipnotizados. Me senté en el tercer asiento de la derecha, justo al lado de una señora con vestido de flores y mirada perdida. Sentí un pequeño escalofrío, pero lo atribuí al cansancio. Cerré los ojos un momento, tratando de desconectarme de la realidad. Cuando los abrí, ya habíamos avanzado varias calles, pero algo no cuadraba. Las avenidas por las que pasábamos no me eran familiares. Pensé que tal vez el chofer había tomado un desvío, como a veces pasa cuando hay obras o accidentes. Pero después de unos minutos más, me di cuenta de que no reconocía absolutamente nada. Miré por la ventana. No había tiendas, ni puestos, ni gente. Solo calles oscuras, vacías, flanqueadas por edificios viejos y muros pintarrajeados. El alumbrado era escaso y parpadeante. Le pregunté al chofer en voz alta: «Oiga, ¿este camión sí pasa por Periférico?» Silencio. «¿Periférico y Tonalá?», insistí. Entonces, sin voltear, el chofer respondió con una voz áspera y pausada: «Aquí no paran». Me congelé. La forma en que lo dijo no fue como una negativa común, fue como una sentencia. Como si no se tratara de una decisión, sino de una regla. Miré alrededor. Los demás pasajeros seguían en silencio, sin reaccionar. Intenté llamar la atención de uno de ellos, una muchacha con uniforme de enfermera. «Disculpa, ¿sabes si este camión va por Tonalá?» Ella me miró, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubiera olvidado cómo se hace una conversación. No respondió. Solo volvió a mirar hacia el frente. Me levanté y caminé hasta el frente del camión, parándome justo al lado del chofer. «Oiga,
Me tengo que bajar. Aquí no es mi ruta. Aquí no paran, repitió sin mirarme, con el mismo tono seco. Pues me bajo como sea, dije con la voz firme y la adrenalina ya disparada. Pero cuando fui a presionar el botón para solicitar la parada, el botón no funcionó. Lo apreté varias veces y nada, ni una luz, ni un sonido. «Abra la puerta», le exigí. Él no respondió. Entonces vi algo que me hizo perder el aliento. El camión no tenía puertas traseras. Me regresé hacia la mitad y confirmé que el sistema de apertura lateral había sido sustituido por una lámina metálica, como si lo hubieran soldado desde adentro. Comencé a sentir una presión en el pecho. Caminé de regreso a mi asiento, temblando. Saqué mi celular. Sin señal. Revisé el GPS. La ubicación mostraba un punto en blanco. No decía ni sin conexión, ni sin datos. Solo estaba vacío. Entonces lo escuché. Un golpe seco, metálico, debajo de mis pies. Otro golpe, más fuerte. Era como si alguien, estuviera moviéndose debajo del camión. Miré a los demás pasajeros. Seguían igual. Nadie reaccionaba. Me levanté otra vez. Caminé hasta el fondo del camión, donde se encuentra esa última hilera de 5 asientos. Me senté allí, con el corazón latiendo como tambor. Desde ese punto podía ver todo el pasillo, la espalda del chofer, y que el espejo retrovisor estaba cubierto con una cinta negra. ¿Para qué cubrirlo? ¿Qué no quería ver? La señora del vestido de flores giró la cabeza lentamente hacia mí. Sin decir palabra, me extendió un papel arrugado. Lo tomé. Era un boleto viejo de camión, de esos térmicos que se imprimen en la máquina. Solo decía, salida, Terminal Sur, destino, final, con la palabra final en letras negras desgastadas. ¿Qué es esto?, pregunté. La señora volvió a mirar al frente sin responder. Me puse de pie y grité, ¿hay alguien más que quiera bajarse? Esto no es normal. Un joven al fondo levantó la mano con expresión angustiada. Luego una mujer con una bolsa del mandado y otro más. Todos se veían como yo, confundidos, asustados. Pero antes de que alguien más hablara, el camión frenó de golpe. No para detenerse, no para bajar a nadie. Frenó como si algo se hubiera atravesado. El sonido de los frenos fue ensordecedor. Un par de personas gritaron. Me fui hacia adelante y me golpeé el hombro contra uno de los tubos de sujeción. Me levanté tambaleándome. Miré por la ventana. Seguíamos en medio de la nada. Pero ahora había otro camión frente a nosotros. Idéntico. Blanco con franjas verdes. Sin ruta visible. Y peor aún, también estaba lleno de gente. Todos sentados, todos inmóviles. Y todos con la cara idéntica a los pasajeros de mi camión. Era como un espejo macabro. Vi a mi doble sentado en el mismo asiento que yo ocupaba antes. El mismo rostro, el mismo cansancio, y me estaba mirando directamente. Volteé al chofer. ¿Qué carajos es esto? Aquí no paran, repitió por tercera vez. Sentí que iba a desmayarme. Pero entonces el camión de enfrente desapareció. No aceleró, no se desvió, solo se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. El motor del nuestro volvió a rugir y el chofer pisó el acelerador. Me aferré al tubo. Estaba al borde de un ataque. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar. Uno empezó a llorar. La mujer de la bolsa del mandado se puso de pie y caminó hacia la puerta. ¡Ábrala! ¡Ábrala ya!, golpeó el cristal. Nada. El chofer solo murmuró, como si recitara algo aprendido. Quien sube, no baja. Quien recuerda, se queda. ¡Quiero bajarme!, grité desesperado. Entonces, como si algo se activara, las luces del camión se apagaron. Oscuridad total, gritos, golpes, un chillido metálico que no parecía humano. Yo me agaché entre los asientos, cerré los ojos, no quería ver más, y de pronto, silencio, luz. El camión estaba vacío, solo yo, solo el chofer. Me incorporé, temblando. ¿Qué hiciste? ¿Dónde están los demás? El chofer giró lentamente la cabeza, y por primera vez vi su cara. Era yo, pero no yo de ahora.
Era yo de hacía años, antes de perder mi primer trabajo, antes de dejar la carrera, antes de todo. Me miró con una expresión neutra y con la misma voz de siempre dijo: «Aquí no paran, no recuerdo nada más». Me desperté tirado en una banqueta cerca del Parque Morelos. Eran las 4:30 de la mañana. No había señal de ningún camión. Mis cosas seguían conmigo. El celular estaba muerto. Caminé hasta una tienda que abría temprano. Me compré una botella de agua y me senté a llorar. No he vuelto a tomar camiones nocturnos, pero a veces, cuando camino por la ciudad ya entrada la noche, escucho un motor lejano y veo un camión blanco con franjas verdes, vacío, que cruza lentamente sin hacer parada. Y en el parabrisas, una sola palabra: final.